el que sobrevive, según la teoría del origen de las especies, es el que mejor se adapta a los cambios. Esa máxima, aplicable sin ninguna duda al mundo de la naturaleza, al mundo natural, es también perfectamente aplicable al mundo de los negocios. No va a sobrevivir en el mundo de la actividad económica aquel que tiene los mejores clientes, aquel que tiene la mejor cartera de productos o el que ofrece el mejor servicio a su cliente. La única garantía de supervivencia que tiene una organización empresarial es tener capacidad para la adaptación continua al cambio, ser capaz de analizar en qué momento nos encontramos en cada circunstancia y ser capaz de abordar cambios que nos permitan adaptarnos de forma continua a los avatares del entorno socioeconómico en el que nos podemos encontrar. De hecho, si analizamos, si pudiésemos realizar un inventario de la totalidad de las especies que han existido a lo largo desde el origen de los mundos, y pudiésemos hacer igualmente un inventario de todas las organizaciones empresariales que han podido existir a lo largo de los últimos siglos, desde que existe la economía de mercado, llegaremos a la misma conclusión. Más del 99% de las especies y más del 99% de las organizaciones empresariales que siempre han existido no existen al día de hoy. El único, y son organizaciones empresariales que, si pensamos en el éxito que han podido llegar a tener en algunos momentos, cualquiera podría pensar que estuviésemos locos si en el momento de máximo apogeo de esa organización alguien pronosticase que iba a desaparecer. Y sin embargo, el 99% de esas organizaciones empresariales al día de hoy no existen. En consecuencia, la reflexión es que la única ventaja competitiva cierta que garantiza la supervivencia de un negocio es la capacidad de adaptarnos continuamente a los cambios que en todo momento se producen en nuestro entorno. Existen de todas formas diferencias entre las leyes de la naturaleza y las leyes del negocio. En las leyes de la naturaleza los cambios se producen por azar. En las leyes de la naturaleza, el que la jirafa prolongue su cuello para ver si es capaz de llegar a la hoja del árbol que la alimente es simplemente una mutación genética que se produce simplemente por azar, y que en el caso de que la mutación tenga éxito va a garantizar la supervivencia de la especie, y en el caso de que se equivoque el experimento al azar que se ha producido, al final termina en la extinción correspondiente. En el mundo de los negocios tenemos una ventaja. Los experimentos los podemos hacer basados en el conocimiento y en la experiencia. No tenemos que basarnos en cambios que se produzcan al azar para ver cuál es el resultado del experimento. Sin ninguna duda, aprovechar que nuestras organizaciones son inteligentes, aprovechar que nuestras organizaciones aprenden, aprovechar que nuestras organizaciones tienen una experiencia que puede ser aprovechada para el futuro, sin ninguna duda va a ser lo que permita que cuando introduzcamos un experimento, cuando hagamos cambios dentro de nuestra organización, estemos jugando con una base sólida que permita responder con cierta garantía a que el cambio va a producir o vamos a tener la garantía de que el cambio efectivamente vaya en la dirección correcta, en la dirección que estamos buscando, en la dirección que esperamos que se produzca. Las consecuencias de no hacer cambios en una organización se reflejan en lo que se denomina esa curva sigmoide, la curva en forma de S, que es una curva que refleja el devenir de todas las organizaciones humanas, organizaciones sociales que han existido hasta el momento, y que muy probablemente sea el origen y el final de todas las organizaciones que podamos encontrar al día de hoy. Interpretemos lo que significa la curva sigmoide. La curva, si la tendríamos que interpretar, significa que a lo largo del tiempo una organización no nace con el éxito desde el momento cero. Toda organización a lo largo del tiempo va consiguiendo, con ese experimento, con esa experiencia que va adquiriendo y con ese conocimiento, va a conseguir, si lo usa de forma adecuada, obtener talento y obtener éxito a lo largo de su trayectoria. Va a llegar a una fase en la que va a conseguir la plenitud y la madurez de la organización, pero finalmente llegará a una fase de declive. Eso, si pensamos en cualquier organización, por grande que sea, podemos pensar en los grandes imperios que han podido existir a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha ocurrido así.
y cualquiera que hubiese aventurado el fin de algún gran imperio en su época de su máximo apogeo, lo hubieran llamado agorero sin ningún tipo de duda. Y sin embargo, al día de hoy todos esos imperios han dejado, aquellos imperios que existieron, al día de hoy no existen. Esa máxima de la curva sigmoide y de cómo podemos interpretar el éxito de una organización a lo largo del tiempo se aplica también a nuestras organizaciones. Lo que pasa que deberíamos de tener cuidado y sabiendo que estamos inmersos en esta curva, tendríamos que reflexionar si deberíamos de hacer algo diferente para poder hacer o poder tener influencia en cómo conseguir no llegar a la fase plena de madurez, a la fase plena de plenitud y en consecuencia iniciar una fase de declive. Si tuviéramos que dar dos mensajes que esta curva interpreta, o que esta curva, dos lecciones que podemos sacar de esta curva, podrían ser, por una parte, que nada permanece invariable a lo largo del tiempo, punto 1. Punto 2, que el éxito de una organización contiene en sí mismo la semilla de su propia destrucción. Y eso lo que quiere decir es que una organización en la cual el éxito es lo que le está rodeando como consecuencia de cómo está haciendo las cosas en un momento determinado, es lo que le puede hacer prisionera de no abordar cambios en un determinado momento. ¿Para qué cambiar las cosas si no está yendo bien? Eso lo que implica es estar prisionero efectivamente del pasado y de no motivar a la organización para que produzca cambios y en consecuencia lo que nos hace finalmente caer en el declive final. El cambio debe de acometerse sin ningún tipo de duda también, con garantía de que se van a obtener éxito. O sea, no es cambiar por cambiar. Para cambiar tenemos que tener claro que cuando vayamos a realizar esos cambios tengamos en cierta manera garantizado que no nos estamos equivocando. Para eso utilizamos una fórmula, una ecuación matemática, en cierto sentido, que nos permite dilucidar cuándo sí, cuándo no es importante o tenemos claro que deberíamos de cambiar. Es el resultado de hacer un producto de 3 factores en los cuales si el resultado del producto de los 3 factores sale mayor que 0, me parece que sería interesante realizar cambios porque tendríamos garantizado el éxito. El primero de los 3 factores que tendríamos que ser capaces de medir para evaluar si merece la pena o no hacer cambios, en consecuencia que tengamos éxito en los cambios que vayamos a implantar, es medir el inconformismo que tiene nuestra organización con respecto a la situación actual. Una organización conformista, placentera, satisfecha de cómo está haciendo las cosas y sin cuestionarse ningún tipo de cambio con respecto a lo que viene haciendo tradicionalmente, nos daría un valor nulo en cuanto a la medición de este inconformismo de la organización con la situación actual. Si tenemos una valoración nula de la situación de inconformismo con la situación actual, como todos comprenderéis, el producto de los otros 2 temas que ahora vamos a analizar por 0, que sería el nivel de inconformismo que tendríamos, sería 0 y en consecuencia no tendríamos un producto mayor que 0 y en consecuencia no tendríamos garantizado que el cambio nos vaya a dar éxito y en consecuencia cuestionémonos si merece la pena hacer o no hacer cambios. Con lo cual, lo primero que tenemos que conseguir es tener una organización motivada para modificar la situación actual y no placentera con la situación en la que nos encontramos en este momento. Dicho lo cual, no es el requisito suficiente para que el cambio tenga éxito. O sea, además de ser inconformistas con la situación en la que nos encontramos, lo que tenemos que ser capaces de considerar es que nuestra organización tenga una visión clara del cambio que se le está proponiendo. Podemos llegar al consenso de que no estamos de acuerdo con la situación actual, pero si no tenemos un consenso de hacia dónde queremos ir, si no tenemos una visión clara de cuáles son los cambios que queremos introducir, no merece la pena hacer nada. O sea, experimentar por experimentar sin tener claro el resultado positivo, el éxito del cambio, más vale no tocar nada. En consecuencia, si le diésemos un 0 a la claridad que debemos de tener sobre los cambios que queremos introducir en la organización, es mejor estarnos quietos porque el éxito tampoco lo tenemos garantizado. Pero incluso aunque los 2 factores que hemos comentado, ser inconformistas con respecto a la situación actual y tener claro el rumbo hacia el que queremos ir, aunque ambos 2 factores tengan un valor positivo, si el tercero de los factores que apuntamos, que es tener capacidad para
liderar, para impulsar los cambios que creemos que nos pueden llegar a esa situación deseada futura, difícilmente vamos a tener éxito. Con lo cual, los tres factores críticos para poder acometer con un determinado éxito cambios en una organización son los tres factores que estamos comentando. Uno, ser inconformista con cómo nos encontramos en este momento. Dos, tener claro cuáles son los cambios que queremos incorporar. Tres, tener capacidad para impulsar y para implantar y para desarrollar esos cambios, ¿sabes? Ahora, lo que sí está en nuestra obligación realizar es saber qué es lo que nos está pidiendo hoy el mercado, que ayer no nos lo pedía, que nos pedía ayer, que antes de ayer nos lo dejó de solicitar, analizar la tendencia de cuáles son los gustos, las preferencias, lo que el consumidor está pidiéndole y cómo están cambiando sus necesidades, al objeto de poder intuir qué es lo que mañana nos va a solicitar y qué es lo que pasado mañana podrá estar demandando ese cliente. No es adivinar el futuro, es analizar la tendencia de qué es lo que nos están solicitando para poder intentar entender cómo van a cambiar las necesidades del mercado. Necesitaremos conocer el mercado, necesitaremos conocer la competencia, necesitaremos saber quiénes son nuestros competidores, qué están haciendo, quiénes son los más peligrosos, qué actores nuevos han entrado en el mercado que no estaban ayer, qué valor adicional le están ofreciendo a un cliente que nosotros no somos capaces de ofrecérselo. Tenemos que analizar la actividad económica en la que estamos desarrollados, tenemos que conocer nuestro sector de actividad para poder prever cambios o tecnológicos o de mercado o de cualquier síntoma que puedan afectarnos a nuestras decisiones futuras. Y sin ninguna duda tenemos que conocer cuál es el entorno socioeconómico que nos rodea al día de hoy y que puede rodearnos al futuro. En función de todo ese diagnóstico será en base a lo cual tendremos que ser capaces de generar ideas. O tenemos todos estos factores y todo este conocimiento en mente, o difícilmente vamos a propiciar una generación de ideas en consonancia con que permitan desarrollar mercados o que permitan darle un factor diferencial a nuestro cliente, bien porque es algo que no se le estaba ofreciendo, bien porque lo estamos haciendo mejor o más rápido que nuestra competencia. El diagnóstico, por tanto, para generar ideas es la clave, pero el diagnóstico no vale cualquier diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser compartido por la organización. O sea, si no compartimos entre todos los que estamos dentro de una organización cuál es la situación en la que nos encontramos, difícilmente las ideas que podamos generar dentro de la organización van a ir todas en la misma dirección. Por lo cual, la primera etapa en relación al diagnóstico es que una vez que lo tengamos claro, tenemos que consensuarlo, y a partir de ese consenso es cuando tendríamos que impulsar la fase de generación de ideas. O cuidamos al cliente, o al cliente le damos un beneficio, un valor, una oferta de valor para cubrir sus necesidades, o difícilmente vamos a ser capaces de defender una estrategia a medio y largo plazo basada únicamente en el denominador, basada únicamente en eficiencia en costes, basada únicamente en eficiencia de nuestros activos, etc. Lo que pasa es que la coyuntura en la que nos encontramos en este momento, de 10, 12, 15 años de bonanza económica, donde cualquier palanca de valor que se ha utilizado en el mundo de los negocios ha estado básicamente centrada en el numerador, y donde cualquier palanca que se actuaba gracias a la evolución del consumo redundaba en aspectos positivos, en la magnitud de beneficios que estábamos consiguiendo, muchas de nuestras organizaciones han abandonado el denominador. Y nos podemos encontrar en estos momentos en que hemos abierto grifos tremendo, donde se nos están yendo recursos, tanto cuando estamos analizando los costes operativos de nuestras organizaciones, como cuando analizamos la eficiencia de los activos que tenemos. Es clave y es básico en estos momentos no abandonar, si bien el largo plazo debe ser el numerador y debe ser la focalización de la estrategia a largo plazo, el denominador en estos momentos es crítico, sobre todo en aquellas organizaciones que han dejado que eso se cierre. Si queremos darle un cambio a los resultados que podemos tener en este momento o que podemos prever tener en el futuro, lo que tenemos que estar cuestionándonos sin ninguna duda también es el dejar de hacer lo que veníamos haciendo.